Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Damas, caballeros, esperando la lluvia aquí en Línea 1. Qué formal, muy correcto. Hoy día Daniela Figueroa Videla, porque dicen que viene lluvia mañana. Pero algunos ya ven vientos de lluvia. Yo veo vientos de lluvia, Alejandro Guillálvarez. Muy buenos días en este martes 9 de junio, porque fui ahora a tomar el fresco, como dicen. Claro. Aquí en el campus. A fumar. Ya, pero ¿para qué me echáis al agua? Y llegó y el frío la echó para adentro. Sí, está bastante fresco, pero no está tan baja la temperatura. A ver, achúntale. 8. Sí, pucha, eres bueno para la... Pero si yo que tu veo auto, casa, sí. En el auto ahí dice 8 grados. 8,5 hasta ahora, pero como hay un vientecito rico, otoñal, que se agradece, aunque ya falta poco para el solsticio de invierno, la verdad es que es el viento lo que da la sensación y la humedad da la sensación de frío, pero la temperatura no va a subir mucho más. 12. 2, está bien. O sea, poquito más de lo que tenemos a esta hora. Y lluvia, que venga la lluvia y nadie se queje. Bueno, no he dicho que estamos en Radio Usach, 94.5. ¿Dónde más? Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Eso. Además, ¿dónde diariousach.cl. Eso. Además, TV Usach 50.1. Además, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. O sea, imposible no vernos. Así es, Alejandro Guilla, como tú siempre dices a esta hora, somos en Línea 1 y en una jornada que, como tú señalas, claro, algunos creemos que podría llover hoy día en la tarde, pero la verdad es que la dirección meteorológica dice que para mañana va a haber lluvia. Mi celular decía que... ¿Lluvia o un pichintún? Sí, pues nunca se sabe. Mira, para mañana miércoles la dirección meteorológica de Chile dice que durante la madrugada de este miércoles va a caer un poquito, pero en la mañana va a llover fuerte, para que en la tarde vuelva a mermar las precipitaciones. O sea, poco. Sí, poquito. Pero bueno, que se limpie el aire, porque está sumamente sucio, asqueroso. Sí, ¿para qué lo vamos a decir de otra forma? Ale, miro las calles rápidamente. Sí. Hay una alerta de tránsito debido a derrumbe total de inmueble, que creo que es el que me comentaba nuestro compañero Marcos Cornes, ahí en Radio Control, cuando venía en bicicleta acá a la radio a esta hora, porque mira, me contó el detalle. Derrumbe total de inmueble que se recomienda a peatones no transitar hacia perímetro de Agustinas con Libertad. Sí, exactamente es ese, sí. Debido a incendio estructural no controlado. Bomberos en el lugar, optar por alternativa, esto en la comuna de Santiago. Y Marco decía que se cayó la casa cuando le iba pasando, básicamente. O sea, se cayó la fachada, ¿no, Marco? La fachada, exacto. Y ahí vemos el inmueble que es bastante antiguo, bonito, de hecho, de fachada continua ahí con los ladrillos y parece que se derrumbó. Y lo último, te comento que también hay precaución, alta precaución, ¿no? Por cables a muy baja altura en Avenida Osa al Norte, metros después del cruce de Príncipe de Gales, esto, por cierto, en la comuna de La Reina, lo que genera peligro de accidente y serias complicaciones de tránsito. Mira cómo están ahí desviando las micros y los autos justamente en este punto de la comuna de La Reina. Y rápidamente, Metro de Santiago. Ojalá que esté funcionando bien porque está calentito. Se juntan ahí sí. Un triángulo de Bermuda. Oye, están con unos arreglos en La Reina que son bien insoportables, se han demorado muchísimo. Ya, está toda la red disponible en el Metro de Santiago en esta hora punta, así que no se reporta ningún problema. ¿Vamos con la restricción? Hoy es martes, ¿no? 0 y 1. Martes, sí, así nomás. Fácil. Y la pregunta del día, Ale, seguimos con el CAE. Ay, el ministro Quirós, el ministro de Hacienda, defiende los embargos deudores del CAE, pero hizo algunos matices. ¿Qué le parece a usted? Primera opción, el gobierno debe dar facilidades. El gobierno no debe embargar los sueldos. Claro. Están embargando los sueldos. Exactamente, eso es importante también distinguir. Y la tercera, los y las deudores, ¿no? Deben reprogramar o repactar también, como se dice en el sistema financiero, aunque ahora es a través de la Tesorería General de la República. Lo puede responder, como siempre, en @TVUSACH, @RadioUSACH, nuestra cuenta de Instagram. Vamos con los titulares, 7:34. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo. El caso Audio sumó un nuevo capítulo con la formalización de la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y del abogado Luis Hermosilla
por presuntos delitos vinculados a corrupción y tráfico de influencias. Tras la audiencia, el tribunal decretó arresto domiciliario total para Sabaj y mantuvo para Hermosilla las medidas de arraigo nacional y arraigo domiciliario nocturno, rechazando la prisión preventiva que había solicitado la Fiscalía. La Tesorería General de la República informó que ya ha embargado a cerca de 1.500 deudores morosos del crédito con aval del Estado en el marco de su proceso de cobranza. El organismo precisó que las acciones se han concentrado principalmente en personas con ingresos mensuales superiores a 3,5 millones de pesos, aunque advirtió que podrían extenderse a otros deudores que mantengan obligaciones pendientes sin regularizar. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que Chile cuenta con recintos para retener temporalmente a migrantes irregulares con órdenes de expulsión vigentes. Eso en el marco del proyecto impulsado por el gobierno para ampliar de 5 a 60 días el plazo máximo de aprehensión. La autoridad señaló que el objetivo es facilitar la ejecución de expulsiones y manifestó su expectativa de retomar gradualmente las relaciones con Venezuela para agilizar el retorno de sus ciudadanos que se encuentren en situación migratoria irregular. Chile presentará sus descargos ante Estados Unidos para evitar la aplicación de un nuevo arancel del 12,5% a las exportaciones nacionales, medida propuesta por Washington por presuntas deficiencias en el control de productos vinculados al trabajo forzoso. El canciller Francisco Pérez Maquena encabezó una reunión con gremios exportadores para coordinar una estrategia conjunta entre el sector público y privado frente a esta controversia comercial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con Irán se encuentran en su etapa final. Esta vez sí. Y afirmó que un eventual acuerdo podría concretarse en los próximos 2 o 3 días. Según indicó Trump, la firma del pacto permitiría la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz, una de las principales rutas estratégicas para el comercio mundial del petróleo. Taiwán denunció una nueva escalada de tensiones con China y acusó a embarcaciones de la Guardia Costera y de la Policía Marítima china de hostigar a buques mercantes en áreas cercanas al estrecho de Taiwán. Las autoridades taiwanesas advirtieron que estas acciones afectan la seguridad de la navegación y aumentan la presión de Beijing sobre la isla en una de las rutas marítimas más sensibles de Asia. 7:37. Entrevistas en Línea 1. Perú vive estrecha definición presidencial, pero mire, voto a voto, tras la segunda vuelta electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, con ya más del 95% de los votos escrutados. De acuerdo a estos pronósticos, el candidato Sánchez mantiene una leve ventaja, unos cuantos miles de votos, y sigue, por supuesto, la expectativa de los votos en el extranjero, que según dicen, por la diferencia, hasta podría definir el próximo mandatario. De todos estos temas y del fondo de esta elección, de las fracturas del Perú, los clivajes que no son derecha-izquierda solamente, sino que tienen que ver con el Perú de las grandes ciudades y costeras y el Perú profundo, el racismo y otros elementos, lo conversamos con nuestra invitada de esta mañana. Así es, desde Perú efectivamente conversamos con Patricia Rojas, directora de Asuntos Públicos de Ipsos Perú. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos acá en Línea 1. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar con ustedes, Daniel, Alejandro. Gracias a ti. Y nosotros muy agradecidos porque además está casi de película el término. Me da la impresión que se parece mucho a las elecciones del 2021, donde Pedro Castillo le ganó por muy poco a Keiko Fujimori, y que se está definiendo por milímetros. El último recuento, ¿se acercan a cuánto está la distancia? ¿Quién va primero? En este momento va primero el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Está a un avance del 95.68, tiene 50.074%. Así ajustada está la elección, mientras que Keiko Fujimori tiene 49.92%. El resultado es muy estrecho, al igual que en la elección del 2021. Hay que recordar que en el 2021 el candidato Pedro Castillo
ganó por 50.000 votos. Estos son márgenes muy ajustados y en este momento todavía falta un bolsón importante de votos del extranjero por contar. El extranjero está al 20%. Y también tenemos a un grupo importante de actas que están en los jurados electorales especiales de Lima, y también falta contar un bolsón del resto del Perú, ¿no? de un Perú más profundo. Patricia, respecto a esas actas que hay que revisar, se habla que podrían corresponder a 300.000 votos, escuché por ahí. Cuéntanos el detalle y por qué están en revisión todavía y a qué zonas también corresponden. Sí, a ver, en Lima tenemos unos 200.000 votos todavía por contar. En el extranjero también estamos en más de 250.000. El resto del Perú 200.000. Yo diría que todavía falta por contar 600.000 votos, ¿no? Es una aproximación, pues no sabemos la tasa de ausentismo, las tasas de cómo van a venir los blancos nulos, ¿no? Pero más o menos hay un bolsón de 650, 700.000 votos por contar. En el mundo del extranjero, Keiko Fujimori tiene una preferencia electoral mayor que Roberto Sánchez. Ahí debería venir un bolsón importante para Keiko, pero en el resto del Perú, que es el Perú más rural, las mesas de más difícil acceso, que todavía no han entrado al conteo del organismo electoral, también tenemos un bolsón importante, ¿no? Que debería venir muy cargado para Roberto Sánchez. Es decir, todavía los resultados, la proyección es que los resultados van a ser muy ajustados y por tanto todavía no podemos dar un ganador, ¿no? Hay más corrientes que dicen que el voto extranjero puede cambiar el resultado, pero si el resto del Perú viene muy cargado, bastante más cargado a Roberto Sánchez, también se puede mantener este escenario que tenemos en este momento, ¿no? Ahora, el escenario peruano es bien complejo porque si gana por poco, es un país muy polarizado, aparentemente mirado de afuera, con un voto geográfico muy importante, lo que llaman el Perú profundo, con el Perú costero, con el Perú de las grandes ciudades, donde probablemente llega más el progreso, el crecimiento, la riqueza, y ese Perú profundo, particularmente entiendo hacia el sur del Perú, que también es mucha población rural, indígena, y esos clivajes son los que deciden la elección, más que lo ideológico derecha-izquierda. Sí, bueno, hay un componente identitario, ¿no? En la elección de Juntos por el Perú. Juntos por el Perú, si comparamos Lima versus las otras regiones del país, Roberto Sánchez con Juntos por el Perú tiene una votación mayoritaria, mientras Keiko Fujimori tiene una votación mayoritaria en Lima. Sí hay bastantes diferencias en cuanto a las propuestas de ambos candidatos, que tienen correlato también con las preferencias electorales de la población, pero sí vemos a un país que está dividido. Vemos a Lima, que vota distinto de las otras regiones, cierta polarización también en los discursos, ¿no? de uno y otro lado, que tienen al país dividido, ¿no? Como bien lo dijiste, Alejandro. Y si vemos los resultados del conteo rápido por macroregiones del Perú, tenemos que Keiko Fujimori ganó en Lima, norte del país, y Juntos por el Perú con Roberto Sánchez ganaron en las regiones de centro, sur y oriente. Igual hay que esperar los resultados oficiales, pues la proyección del conteo rápido ha sido tan ajustada, más bien a favor ligeramente de Roberto Sánchez, pero con un margen de error de más o menos 1.9, ¿no? Esto fue un empate estadístico, lo que pudimos brindar el domingo.
Patricia, quiero preguntarte porque se ha dado mucho la tendencia, es global y por supuesto tanto Perú como nuestro país no son excepciones, el voto castigo, ¿no? Sobre todo al oficialismo que no cumplió con las promesas y que desencanta, ¿no? Hay mucha frustración y el voto podría ser volátil. Quiero preguntarte un poco cómo está la izquierda hoy en Perú y cuánto ha mutado, cuánto ha evolucionado o no el fujimorismo con la figura de Keiko, que parece ser, ¿no?, la eterna candidata. A ver, sobre la izquierda, Juntos por el Perú es un candidato que tiene un partido muy similar que el de Pedro Castillo en su momento. Sin embargo, Roberto Sánchez es un candidato que tiene más experiencia política que Pedro Castillo, ¿no? Se ha mostrado después del debate y ya que fue en la última semana de la elección, se corrió su discurso un poco al centro para poder captar a esos electores indecisos que todavía no optaban por una elección más radical de izquierda, ¿no? Moderó varios de los puntos más importantes de su plan de gobierno, como los temas de inversiones, el cambio de la Constitución, moderó también los temas que quería modificar. Presentó a un equipo de más de 100 personas de diferentes líneas de pensamiento, ¿no? El tema es si es que Roberto Sánchez entra a gobernar, ¿cómo va a poder balancear todas esas líneas de pensamiento en el equipo que ha presentado para correr un poco su imagen hacia el centro? Eso por el lado de la izquierda, pero sí es un candidato que ha estado muy vinculado a Pedro Castillo, que fue el presidente anterior, que bueno, no terminó su mandato y luego hemos tenido varios presidentes durante este último periodo. En el caso de Fuerza Popular, bueno, Keiko Fujimori tiene una propuesta más abiertamente, que apoya más abiertamente el modelo económico, ¿no?, y el capítulo económico de la Constitución, pero sí ha tenido un Congreso opositor con varios congresistas que en general han sido una oposición que no ha dejado gobernar, ¿no? Desde que perdió con Pedro Pablo Kuczynski, en los siguientes gobiernos siempre su partido, su bancada, ha tenido una postura muy opositora, han apoyado algunas leyes que no le han hecho bien al país y la gente no lo percibe eso como una ventaja, no le da una ventaja clara el comportamiento de su Congreso en su figura como líder del partido que representa, ¿no? No sé si con eso les respondo a ambas preguntas. Una consulta en esa misma línea, Patricia, el peso parlamentario de ambos, ¿con qué fuerza se van a encontrar? Porque ahora tienen sistema bicameral. Senado, claro. Así es. Fuerza Popular tiene en el Senado una bancada más fuerte, ninguno tiene mayoría. Entre Fuerza y Popular y Renovación Popular, que es del candidato que quedó tercero, de Rafael López de Aliaga, que también tenía una propuesta de derecha, pero más populista, ¿no? Tienen alrededor de la mitad del Senado, ¿no? El resto está repartido entre otras bancadas, como la de Jorge Nieto, que es un candidato de centro, y también la izquierda tiene... la izquierda populista y la izquierda más progre tienen ya facciones más pequeñas, pero sí pueden sumar votos más de la tercera parte, más o menos. Ahora tenemos el gran reto de tener un parlamento bicameral, o sea que no teníamos desde los 90. Todas las leyes que propongan la Cámara de Diputados va a tener que ser aprobada en la siguiente Cámara. Entonces, si es que entrase Roberto Sánchez,
al Parlamento no va a tener mayoría, va a ser más difícil que pueda tener apoyo del Senado para poder aprobar y sacar adelante leyes que requiere el Perú. En el caso de Keiko Fujimori, sí puede, o sea, si bien no tiene mayoría, sí tiene una posibilidad mayor de tener alianzas para Patricia, la tener última un Senado pregunta. más de su lado. Perdón, la última pregunta relacionada a algo que tú planteabas respecto a los dos candidatos, ¿no? Que tiene que ver con la economía. Hay que, digamos, reconocer, ¿no?, que Perú ha sido uno de los países de Latinoamérica con la mayor proyección de crecimiento del PIB. Han estado con muy buenos índices macroeconómicos. No obstante, al igual que Chile y otros países de Sudamérica, tenemos el lastre, ¿no?, de la desigualdad económica. Pero no solo eso, sino la informalidad, que es altísima también en Perú y que, bueno, también está el comercio, ¿no?, ilegal, por supuesto, de la cocaína, que es uno de los mayores, ¿no?, de Perú. Está el tema del oro o la minería ilegal. Entonces, hay mucha informalidad. ¿Cómo se ven las diferencias sustanciales entre ambos candidatos, respecto a estos puntos? La economía dura, pero que sea una economía, digámoslo, limpia, ¿no?, formal, estable, y que no siga aumentando esta brecha de desigualdad que tienen nuestros países sudamericanos. Sí, efectivamente. Hay dos grandes temas en nuestro país. Uno es el de el mundo informal, ¿no?, que es un mundo que vive, que tiene una relación laboral con sus empleadores donde no tienen beneficios sociales. Ese es aproximadamente el 70% de la PEA del país, es un porcentaje altísimo, solamente 30% está en el mundo formal. Y en el caso de la ilegalidad, el tema de la minería ilegal es real. El crimen organizado, el narcotráfico están muy insertados incluso en algunos partidos que postulan al gobierno, ¿no? Diferencias entre ambos candidatos, bueno, o sea, no es novedad que hay algunas personas dentro de Juntos por el Perú que han tenido vínculos con el Movadef, que es una organización que la prensa ha mostrado que está vinculada al terrorismo, ¿no? No es que haya un subpartido dentro de Juntos por el Perú, pero sí hay algunas personas de Movadef dentro de él, del partido. Y en el caso de la minería ilegal también hay varias personas vinculadas en varios partidos que ya están electos, virtualmente electos, que están en redes de minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Que se sabe que están en círculos que están muy vinculados a la minería ilegal, ¿no? Entonces eso finalmente redunda en un riesgo importante para la gobernabilidad del país por los intereses que suelen defender. Hemos visto a un Congreso que está saliendo, que ha apoyado leyes pro crimen, ¿no? Todos estos temas terminan redundando en corrupción, en inseguridad, y que son los principales problemas de nuestro país, ¿no? La población lo ha visto, la población no está de acuerdo, la aprobación del Congreso es bajísima, probablemente lo siga siendo así en el siguiente Congreso si es que continúan con posturas que apoyan a economías ilegales. Por otras razones nos suena conocida esa canción, sí. Acá. Bueno, Patricia, ha sido un agrado conversar con usted, muy claro su reporte. Y bueno, un abrazo muy fraternal. Ojalá esto termine bien, con una elección tranquila, pacífica, y se acaten los resultados. Así es, hay que respetar los resultados para quien fuesen y tenemos que esperar con calma a que la OMP termine de contar. Es un resultado muy ajustado, así es que esperemos tener novedades pronto. Gracias, Patricia Rojas, directora de Asuntos Públicos de Ipsos Perú. Un abrazo. Chao. Igual, muchas gracias. Igualmente, gracias a usted. 7:54. Es hora de nuestra estación editorial. Bueno, la noticia de estos días para muchos no necesariamente puede ser afectados, sino porque les parece un punto político, es el cobro por vía judicial o administrativa de los deudores del CAE.
Y lo que a algunos les ha llamado la atención es que hay personas que están denunciando que le sacaron del banco toda su plata. Sí, remuneraciones, sueldos. Todo. U otros. El monto, sin discriminar el origen ¿qué es lo que era? Exacto. de esas plata. Entonces se abrieron varios debates que conviene precisar. Uno es el legal. Bueno, la ley que existe hoy en Chile dice que la educación se cobra, no es gratuita. Muchos aspiramos que sea gratuita, pero no lo es, y por lo tanto nos regimos por la ley que existe. Entonces la pregunta es si estos cobros son legales. Y la verdad es que sí, bajo el marco de las cobranzas judiciales o administrativas, se cobra. Por ejemplo, el banco no le pagan y el banco busca el aval es el Estado, y el Estado le dice a la Contraloría cobre. Y eso es legal, es así. Pero hay, sin embargo, algunos mecanismos. El banco están cobrando y el Estado ha ordenado a través de la tesorería incautar todas las platas. Y se está produciendo un problema, es que los embargos o retenciones de activos financieros son legales. Lo que no es legal es que le embarguen el sueldo, porque del sueldo vive. Exacto. Y al respecto, para mayor abundamiento y que no haya discusiones subjetivas, hay fallos judiciales al respecto. Y si estamos hablando de cumplir la ley, bueno, que se cumpla completa. Los fallos judiciales, expresados a través de resoluciones de varios tribunales menores, pero también de la Corte de Apelaciones, han dictaminado en casos concretos, porque van caso a caso en Chile, que para vaciar por completo las cuentas donde las personas reciben su sustento diario vulnera el derecho a la vida y al debido proceso. Y por lo tanto han dejado sin efecto los embargos cuando se demuestra que los fondos provienen estrictamente del salario. Eso no se puede embargar. Y lo que hay gente que está reclamando es que le han embargado el 100%. Ahorros, pequeñas inversiones, por ejemplo, en dinero, y también la parte que corresponde a sueldo. Eso es ilegal. Aquí se están pasando 4 pueblos y por lo tanto se ha presentado y esto se transforma en un problema político. En lo político hay varias dimensiones. Primero, el gobierno había señalado que iba a exigir el cobro, por lo tanto no está haciendo algo que no haya dicho, es de las pocas cosas que está cumpliendo hasta ahora, pero estableció categorías y habían dicho que los ingresos sobre 5 millones pagaban sí o sí o embargo. Cuando era entre 3,5 millones y 5 millones iban a tener que embargarlos, pero iban a poder negociar. Cuando era menos de 3 millones no podía haber embargo. 3,5 millones no se embargaba, claro, pero había que negociar con la Tesorería General de la República. Eso fue lo que se ofreció, para que no haya confusiones, no es que al 100%. El tema está en que se están vaciando algunas cuentas, no sabemos el número exacto, pero hay un cobro y una extracción. Y ya hay, tercero, la dimensión política, cómo se ve esto en la sociedad. Hemos discutido en estos días, incluso a propósito del narcotráfico, ¿no?, que las cuentas bancarias y el secreto bancario es inviolable más que la vida misma. Entonces uno dice, ¿por qué para algunos es la vida misma y a otros no solo no hay secreto bancario, sino que le pueden meter la mano a la plata? Por ejemplo, casos que para mí son mucho más graves, como el patrón que no paga los derechos sociales de sus trabajadores, despiden y no pagan las indemnizaciones, o no le pagan los derechos sociales y después la persona por años trabaja en una empresa y cuando se jubila se da cuenta que no tiene plata para jubilar y la deuda prescribió. Entonces hay en Chile un tema que se vuelve a instalar una y mil veces, el abuso y la desigualdad. Entonces la ley no es legítima y por eso que hay gente que dice que no pienso pagar porque el sistema funciona en forma discriminatoria. O sea, los que se coluden, poder, los grandes empresarios, lo mandan a clases de ética. O sea, es demasiado. Estamos hablando de cientos y miles de millones de pesos defraudados. Mire, yo no voy a acusar a un profesional que gana, qué sé yo, 5, 6, 7, 8, y 10 y 20 millones y no están pagando. Sí, los hay. se entiende. Son los menos, pero los hay. Por supuesto. Eso no es presentable. Pero, porque estamos hablando de la ley vigente, no lo que uno quisiera. Pero también cuando la ley es injusta, cuando la acción de los organismos del Estado son injustos a la percepción pública, obviamente que se hace más laxo el deber interior del ciudadano de cumplir con las leyes, porque la ley debe ser internalizada como una obligación
para que pueda existir el sistema y funcionar en forma correcta, adecuada. Pero cuando funciona en esta forma tan injusta, tan desigual, es lo que también molesta. Obviamente, lo que tienen deuda tiene que pagarlo, esas son las reglas del juego, pero aquí también hubo compromisos políticos que no se están cumpliendo en su totalidad. Aquí se dijo claramente que se iba a diferenciar, incluso de 5 millones ya había diferencia, pero de 3,5 millones iba a haber otro trato. Bueno, por lo pronto, recomendación, vaya a la tesorería y arregle su situación si tiene 3,5 millones de ingresos. Pero ojo, viola la ley, la Tesorería General de la República y la autoridad cuando empieza a embargar los salarios, porque eso es otro cuento. Eso es ilegal. Hay fallos de los tribunales y por lo tanto no hay tutía. Ha dicho, caso cerrado. El ciudadano vigilante. 8 de la mañana en punto. Vamos a seguir, por cierto, conversando sobre este tema hoy en Línea 1. Vamos a una pausa, ya regresamos. Estás en Línea 1. Regresamos en instantes. Te invitamos a ser parte de Artes y Oficios en nuestra franja cultural. Teatro, danza, música, cine y literatura. Un espacio para conocer el trabajo detrás de cada creación y pensar su impacto en la sociedad. Juntémonos los lunes y viernes a las 16 horas en la 94.5. Radio Usach, nuevas voces, nuevas voces, nuevas voces, nuevas formas de escuchar. Te invitamos a conocer la editorial Usach. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción. Estamos de vuelta. Esto es Línea 1. En Línea 1 nos detenemos en las noticias que definen la actualidad. Un gran incendio se registra en una casona de 3 pisos en el centro de Santiago, esto en el perímetro de Agustinas con Libertad. Las llamas ocasionaron el derrumbe más bien de la infraestructura y según informaron desde bomberos, la situación aún no está controlada y existe peligro de propagación. Además, hay al menos 10 personas de la propiedad ubicada al frente de la casona que no pueden salir y se encuentran atrapadas por los escombros. El caso Audio sumó un nuevo capítulo con la formalización de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y del abogado Luis Hermosilla por presuntos delitos vinculados a corrupción y tráfico de influencias. Tras la audiencia, el tribunal decretó arresto domiciliario total para la ex jueza Sabaj y mantuvo para el abogado Hermosilla las medidas de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno, rechazando la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. La Tesorería General de la República informó que ya ha embargado a cerca de 1.500 deudores morosos del crédito con aval del Estado, esto en el marco de su proceso de cobranza. El organismo precisó que las acciones se han concentrado principalmente en personas con ingresos mensuales superiores a 3,5 millones de pesos, aunque advirtió que podrían extenderse a otros deudores que mantengan obligaciones pendientes sin regularizar.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que Chile cuenta con recintos para retener temporalmente a migrantes irregulares con órdenes de expulsión vigentes, en el marco del proyecto impulsado por el gobierno para ampliar de 5 a 60 días el plazo máximo de aprehensión. La autoridad señaló que el objetivo es facilitar la ejecución de expulsiones y manifestó su expectativa de retomar gradualmente las relaciones con Venezuela para agilizar el retorno de sus ciudadanos que se encuentran en situación migratoria irregular. Y en el ámbito internacional, Taiwán denunció una nueva escalada de tensiones con China y acusó a embarcaciones de la Guardia Costera y de la Policía Marítima China de hostigar a buques mercantes en áreas cercanas al estrecho de Taiwán. Las autoridades taiwanesas advirtieron que estas acciones afectan la seguridad de la navegación y aumentan la presión de Beijing sobre la isla en una de las rutas marítimas más sensibles de Asia. 8,5. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Bueno, el llamado caso Audios sigue sumando nuevos antecedentes. En este caso, como lo decíamos en titulares, con la formalización de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y del abogado Luis Hermosilla. En este caso, con una investigación por presuntos delitos vinculados a tráfico de influencias y corrupción. Ambos están con medidas de no prisión preventiva, sino más bien, en este caso, Sabaj, con arresto domiciliario total y el arresto domiciliario nocturno para Hermosilla, que se mantiene. De estas aristas que suman y siguen, ¿con quién conversamos? Con el abogado penalista Mauricio Daza, casi de la casa ya. Mauricio, ¿cómo Te estás? salió verso. Hola Mauricio, bienvenido. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Oiga, Mauricio, perdone que parta de una pregunta que puede ser hasta, no sé, tendenciosa, pero Hermosilla aparece en cuanto juicio hay y sigue con domicilio nocturno. Qué raro, ¿ah? ¿Cuántos jueces activos estarán temblando en este rato? Bueno, no muchos, pero la verdad es que las medidas cautelares respecto de Hermosilla no son proporcionales a la gravedad de los hechos que se le imputan. Y además la razón por la cual finalmente se cambió la prisión preventiva a un arresto domiciliario, en este caso nocturno, la verdad que son bastante poco creíbles. Se argumentó por parte del hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo, abogado además de Luis Hermosilla, en algún momento que el señor Hermosilla tenía la presión alta. Bueno, la verdad que si fuera así, una parte importante de las personas que están privadas de libertad en recintos custodiados por gendarmería deberían irse para la casa. Además, es raro, ¿no? En vez de recetarle losartano, otro medicamento equivalente para controlar la presión, lo mandaron para su casa. Y esto en un contexto donde Hermosilla es protagonista de una de las redes de corrupción judicial más graves e importantes que se haya conocido en la historia judicial chilena, precisamente. Entonces, la verdad es que es bastante inexplicable lo que ocurre respecto a Hermosilla, porque además, para decretar la preventiva porque una persona es considerada peligro para la seguridad de la sociedad, la ley establece ciertos criterios. Y en el caso de Hermosilla se dan prácticamente todos. La gravedad del hecho, la gravedad asignada a las penas de los delitos que se le imputan, el número de delitos que se le imputa, el carácter de los delitos, la existencia de procesos pendientes. Entonces, la verdad, insisto, que el señor Hermosilla esté tranquilo en su casa en las noches, porque durante el día puede hacer lo que quiera, parece bastante inexplicable. Mauricio, y en esta nueva arista del caso Audio, ¿cuánto se asemeja o cuánto no? Hay otras, digamos, situaciones. El caso de la exministra Ángela Vivanco y ahora de la Suprema, y en este caso la jueza de la Corte de Apelaciones, Verónica Sabaj,
en la relación con Hermosilla, no solo ya por las influencias, nombramientos, qué sé yo, sino ya para el cohecho, ¿no? Tener influencia en las salas, en dictámenes, en asesorías, entre otras cosas que son el pago que le hace en retribución por haberla nombrado o haberla dejado justamente en su cargo. Bueno, la verdad que esta es una parte de una trama mayor, ¿no? Que está toda interconectada, porque finalmente lo que acá se está investigando es una parte de una red de corrupción judicial. Esta red operaba a partir de las gestiones de Luis Hermosilla en beneficio de los intereses que él promovía y estaba básicamente integrada por distintas personas ubicadas en diferentes instituciones que forman parte del sistema de persecución penal. Hay que recordar que Hermosilla tenía en esta red a personas en la Corte Suprema, ahí está Ángela Vivanco, a lo menos. Por otra parte, tenía personas en la Corte de Apelaciones, Verónica Sabaj, Antonio Ulloa. Tenía personas en la PDI, el exdirector general de esa institución, Sergio Muñoz Yáñez, quien le entregaba información reservada a Hermosilla respecto a causas que eran de su interés. Tenía personas en el Ministerio Público. Entonces, esta es una red. Y dentro de ese contexto, Verónica Sabaj cumplía un rol en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde según los antecedentes que se pusieron y los chats que fueron recogidos desde el teléfono de Hermosilla, habían comunicaciones para coordinar básicamente la actuación de Hermosilla en la Corte de Apelaciones de Santiago para los efectos de presentar recursos. Verónica Sabaj le recomendaba estrategias jurídicas y de litigación ante la misma Corte que ella integraba. Incluso en un determinado momento ella conoció de recursos que ella había de alguna manera intervenido en su redacción. No solamente conoció de estos recursos como ministra de la Corte de Santiago, sino además los falló, obviamente a favor de Hermosilla. Y acuérdense que está la famosa expresión pacto forever. Eso es lo que ella decía respecto de Hermosilla, que había un pacto entre ellos de actuación conjunta para beneficiar a Hermosilla. Y esto como retribución de las gestiones que hizo Hermosilla para instalar en la Corte de Santiago a Verónica Sabaj. O sea, esto es un caso de corrupción puro y duro. Ahora, en la discusión, entre paréntesis, a propósito de la primera pregunta, ¿no? La razón por qué le aplicaron medidas más suaves a la jueza Sabaj y no prisión preventiva es porque tiene a su cargo el cuidado de una hija menor de edad. Debe haber una cantidad importante de personas privadas de libertad en Chile que tienen hijos menores de edad y no se consideró eso. Pero bueno, yo me imagino que los jueces cuando fallan alguna consideración tienen con sus pares, ¿no? El día anterior estuvieron hombro a hombro trabajando y ocurriendo. El otro hecho, una de las juezas manifestó dudas sobre algunos elementos necesarios para configurar el cohecho. Esa duda de que hubiese cohecho parte de la jueza, ¿es débil esa acusación o es clarísima? Yo creo que es bastante claro. De hecho, el caso de Verónica Sabaj es de los más burdos de los que se ha conocido respecto de toda la red de Hermosilla, porque ella efectivamente realizaba gestiones a favor de Hermosilla explícitas, están contenidas en el texto de los chats, ¿no? Donde ella básicamente guiaba a Hermosilla en qué era lo mejor para los intereses que iba a promover en la Corte que ella integraba. Ella nunca se inhabilitó respecto de causas donde había algún interés que representaba a Hermosilla. Nunca expuso este tipo de amistad, este tipo de relación, ¿no? Y si nosotros comparamos con otros casos de otros jueces que están en una situación similar, Ángela Vivanco está en prisión preventiva, ¿no? Y ella también estaba en una posición casi igual que la de Verónica Sabaj. Ahora, yo también creo que el hecho que Verónica Sabaj haya sido jueza de garantía durante largo tiempo, ¿no? Igual puede afectar el juicio de alguien que tiene que después determinar si esa persona va a estar o no en prisión preventiva. Yo creo que esto tiene que ser corregido por la Corte de Apelaciones de Santiago, porque la verdad es que los antecedentes son bastante importantes
como para que se le haya aplicado una cautelar que no es la que corresponde en conformidad a la ley. Le cuento, en la ley no se establece como criterio el que la persona imputada tenga o no a personas a su cargo. Ese no es un criterio legal para definir si una persona debe estar o no en prisión preventiva. Entonces acá no hay un trato equivalente, no hay igualdad ante la ley. Porque ¿cuántas personas que tienen a su cargo, hijos menores incluso, ¿no? Bueno, son imputados de delito y resulta que están en prisión preventiva. Y no se considera que estas personas tienen hijos menores o adultos mayores a su cargo. Mauricio. ¿No? Y está bien que no se considere porque no es un criterio establecido en la ley. Entonces, insisto, yo creo que esto se tiene que revisar por la Corte de Apelaciones. Espero que el Ministerio Público apele, que el Consejo de Defensa del Estado haga lo mismo, porque de toda la trama de corrupción de Hermosilla, el caso de Verónica Sabat es uno de los más burdos. Ya vamos a preguntarte también por lo que ha sacado a la luz Reportea, ¿no? Y todo el equipo ahí de Nico Sepúlveda con las otras aristas, en este caso de Hermosilla, con José Ramón Correa y también con Gabriel Saleniasnik. Siempre me cuesta decir ese apellido. Ya vamos a entrar en esa materia y saber qué te parecen también esos antecedentes, pero solo quiero preguntarte por qué ha salido tan, digamos, libre o no ha sido tan tocado Hermosilla. Puede ser también porque en este trabajo de cooptar autoridades de todas estas instituciones que tú bien nombrabas, Mauricio, el hecho que no haya sido funcionario público de alguna manera, y él como abogado sabía, lo permea, entonces son los otros los que, como se dice en buen chileno, pagan el pato. Y ahí quiero sumar a Andrés Chadwick, que también ha pasado bastante colado. A ver, no cabe duda que Luis Hermosilla era funcionario público. De hecho, hay una norma especial en el Código Penal que establece que se considera como funcionario público a cualquier persona que ejerza una función pública más allá del régimen de contratación que tenga con el Estado. Luis Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior. Ahora bien, esa discusión me llama la atención, ¿no? Que ya es de larga data en la historia de nuestro sistema de persecución penal. La norma que yo les acabo de invocar ha sido materia de también mucha discusión y debate, y que a esta altura del partido en algunos tribunales se ponga en duda esta situación, me parece llamativo, para decirlo suave. Ahora bien, respecto a Hermosilla, yo creo que lo que ha ocurrido es que finalmente hay una práctica, que a mí no me parece, de los tribunales de garantía, que al final consideran que el paso del tiempo sí es valor para los efectos de poder establecer si se mantiene o no una cautelar como prisión preventiva, a pesar que la ley desecha ese factor. O sea, da lo mismo que usted haya estado en prisión preventiva 9 meses. Usted no puede ir al mes número 9 diciendo, mire, cámbiale la prisión preventiva porque ya lleva mucho tiempo en esta situación. Ese no es un criterio formal, pero en la práctica sí se ocupa. Sí, entonces, bueno, lo que ocurre con Hermosilla es que estuvo 9 meses en prisión preventiva y un tribunal consideró, y una sala de una corte, porque también acá se juega mucho el comprahuevo, porque uno pide vez tras vez la revisión de cautelar, apostando a que se va a alienar, ¿no?, algún tipo de formación de la sala de una corte que va a ser favorable a uno. Bueno, en fin, eso se dio. Me llama la atención que en un caso tan grave, el caso de corrupción judicial más grande que se haya descubierto en la historia de Chile, tenga su principal protagonista hoy día durmiendo en su casa. Sí. ¿No? Eso es insólito, ¿no? Y por lo tanto, de esa perspectiva, bueno, habrá que esperar el juicio oral. Yo espero que acá se pueda avanzar, se pueda conocer la prueba y finalmente Hermosilla tenga una condena ejemplar. Porque si no, vamos a seguir con algo que ha sido característico en nuestro país, que es este círculo vicioso de corrupción e impunidad. El problema de Chile no es tanto la corrupción que existe en todos los países. Sino el problema de Chile es el alto nivel de impunidad, que eso sí nos destacamos por sobre el resto de los países. Mauricio, una última pregunta que es casi un pase lateral, solamente para despejar. Los chats entre Hermosilla y el abogado Correa,
y que mencionan, José Ramón Correa, que mencionan de paso a Dorothy Pérez y gestiones de Correa por defender a Dorothy Pérez de lo que consideraban era una persecución del entonces Contralor. Jorge Bermúdez. ¿Hay algo allí que merezca algún reproche o que dé indicio de que pudiese haber algo irregular? Bueno, obviamente esto se tiene que investigar. Como se puede apreciar, Luis Hermosilla pretendía tener una red de corrupción judicial en distintas instituciones. Ya hablamos Ministerio Público con Guerra, hablamos Corte de Apelaciones con Sabach y Ulloa, Corte Suprema con Vivanco, PDI con Sergio Muñoz Yáñez. No sería nada raro que también se extendiera este interés, a lo menos, ¿no?, de cooptar a la Contraloría, ¿no? Y debe ser investigada la Contralora, debe ser investigado lo que es este señor Correa, pero por sobre todo debe ser investigado Gabriel Saliassi. Si hay alguien influyente vinculado a Hermosilla, que es una persona que tenía mucho más redes que Hermosilla, una persona que tenía mucho más manejo que Hermosilla, es Gabriel Saliassi, que eso no cabe absolutamente ninguna duda, y es curioso que no haya salido a las palestras sino hasta ahora. Ellos trabajaban juntos. Por lo tanto, de esa perspectiva yo esperaría que la investigación penal también ahondara en esa arista para esclarecer la verdad de estos hechos. Acá no puede ocurrir lo que pasó con SQM, que se cerró la causa a la rápida, no para garantizar impunidad a unas determinadas personas específicas, sino básicamente para que no se conociera toda la verdad de la red que manejaba SQM. Esperamos que acá tampoco se ponga término a la rápida a estas investigaciones con ese mismo fin. Mauricio, solo para finalizar y siempre agradecer tu disposición y claridad casi pedagógica respecto a estos casos tan enredados de alguna manera, con tantas aristas. Aprovecha de hacer la invitación para que sigan escuchándote a ti, también al profesor Peralta y por supuesto a nuestro queridísimo Freddy Stock. Ayer tuve la oportunidad también de ver ahí al Nico Sepúlveda, también en entrevista en vivo, y porque la maquinaria sigue, ¿no? Cuéntanos. Bueno, la maquinaria no se rinde, nosotros tampoco nos rendimos. Después de una abrupta salida de Vía X, decidimos levantar el proyecto en Stock TV, que nos pueden ver en YouTube. Todos los días a las 20 horas de estreno se mantienen los programas ahí arriba en la plataforma. Queremos no solamente mantener lo que hacíamos en Stock disponible en Vía X, queremos profundizarlo, ¿no? Y sumarnos a un ecosistema de medios donde obviamente Radio USACH es parte importante, una voz de periodismo independiente y reflexivo. Así que la invitación está dada. Por favor, en Stock TV, en YouTube, todos los días, ahí. 20 horas. Gracias, Mauricio. Verdad o morir. Mauricio Daza, porque realmente un lujo de invitados. Ayer tuvieron a Frigolet y tuvieron también, por supuesto, al Nico Sepúlveda. Gracias, Mauricio. Un abrazo grande. Chao. Muy buen día, que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos, chao. Un abrazo. ¿Te cuento algo? ¿Tiene fan club Mauricio Daza acá? ¿Sí? Wow. Somos varios. Ahí la dejo. No lo quise decir al aire. Con él. 8:22. Combinación línea 1. Que no se escape nada de la pauta. También. Sí, ahí, yeah. Acá también hay rock, también hay maquinaria. También tenemos y hay pelota. Hola, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gonza? Bien. Feliz. ¿Vamos a contar o no? No, después lo contamos. ¿Vamos aquí? ¿El viernes Yo contamos? soy siempre feliz. El viernes contamos, ya, que se quede aquí. Yo hasta las 9:30 soy feliz. Antes de comenzar dale, y ir al libro, a propósito de lo que decía el abogado Mauricio Daza y de Stock Disponible, que lo pueden ver en YouTube, también pueden ver todo el contenido de Línea 1 en YouTube, todo el contenido de la radio, y les quería decir que la entrevista que le hicieron a ustedes ayer, la muy buena entrevista que le hicieron a la editora de Reportea, ya tiene más de 7.000 visitas. ¡Wow! A Gabriela Pizarro, Así editora de Reportea. A Gabriela Pizarro, seca sí. ella. Así que la pueden ver en nuestro canal de YouTube y se pueden suscribir también. Excelente. Mérito también, ¿no?, de la gran periodista de Reportea junto al Nico Sepúlveda. Así es. Ya, ¿qué nos traes hoy? Hoy día quiero hablar de el Mundial, porque esta semana comienza el Mundial. Wow. El jueves, sí, jueves 11, que es mi cumpleaños. ¿Qué es tu cumpleaños? Te iba a decir. Vaya a venir, ¿no? Me va a premiar el dios del fútbol con este gran partido entre México y Sudáfrica para inaugurar el Mundial. Vamos por México, me imagino, ¿no? Vamos por México, sí. Nos caen bien Órale. Órale. Entonces,
hay una pregunta que está rondando, que es por qué nadie está emocionado con el Mundial. Como que el Mundial no prende. Pues, Sí, ¿no? ¿tú tienes esa sensación? A mí no me ha enganchado mucho. Sí, ¿Por o qué no me sea, preguntas a mí? en particular No, no, este yo te Mundial, pregunto si te interesa el fútbol. creo que está pasando bien piola. Sí. Hay hartos cambios que se han hecho, se incluyeron muchas más selecciones en la primera fase, está haciendo en Estados Unidos, que es un país que Con no Trump. es futbolizado, pero artificialmente. Bueno, está en guerra, ha secuestrado presidente, entonces hay una Influye. serie de cosas Tiene que el presidente que tiene. rondando el Mundial. Que ya se hizo premiar por la Por FIFA. Infantino, exacto. Claro, Le dieron el después premio de la paz. de que tiene todos los antecedentes de corrupción y además de abuso de menores, y resulta que le dan el premio. No, Entonces hay muchas cosas que están rondando en torno al Mundial que hacen que no prenda como prendieron las ediciones anteriores. Y entonces surge esa pregunta, ¿qué cambió? ¿Qué cambió respecto al fútbol en estos últimos años? Hay gente que dice que, por ejemplo, han cambiado la relación que tienen las personas con las selecciones, que ya no les genera tanto interés la selección, sino que le interesan, por ejemplo, un club europeo, que se sienten más identificados un hincha chileno con el Manchester City, con el Barcelona, que con la selección chilena o lo que pasa con globalización. Colo-Colo. Exacto, entonces hay una serie de factores que han cambiado nuestra relación con el fútbol y yo lo quería hablar a partir de este libro. Muéstralo a la mostrar cámara, acá, su que cámara. se llama Post-Fútbol, del periodista chileno Juan Pablo Meneses, que es realmente un libro muy divertido, bueno. muy... como digamos, tiene una prosa que es, acá yo anoté, es honesta, reflexiva y yo diría que es panorámica, porque a través de historias que son puntuales nos da una foto del panorama global. Tiene tanto de crónica como de ensayo. Exacto, sí. Yo les quería comentar que, bueno, Daniela lo entrevistó en su programa Frecuencia Literaria, que también lo pueden ver en YouTube, esa entrevista ya está disponible. Y hoy día quería entrar a este libro que tiene una tesis provocadora. Dice que el fútbol ha muerto. Es una tesis nietzschiana y que es desmenuzada en distintas crónicas que indican que el fútbol cambió porque cambió la economía, la vigilancia, la apuesta, el teléfono, el porno, la religión, el narco, entre otros temas. En verdad es un bolón, pero yo quería ingresar a este libro a través del capítulo de las apuestas deportivas, de cómo las apuestas deportivas han cambiado nuestra relación con el fútbol. Quedé marcando ocupado. Lo del fútbol es bien singular, porque efectivamente con la transmisión del fútbol a todas partes, entre ver un partido de la Liga Nacional y ver una final de la Copa Europea, no cabe ninguna duda que está hablando de dos universos distintos. Exacto. Pero además, cómo los jugadores se contratan y dejan su país de origen y optan por el país de recogida. Por ejemplo, los equipos europeos se han llenado de afrodescendientes que son espectaculares. Eso sí que son deportistas natos. Claro. Ese, por ejemplo, y ha perdido el concepto de nacionalismo. Ahora, bueno, dirán algunos, de la nacionalidad que juega Chile con tal país, sino que ya es parte de un espectáculo mediático de mucha plata detrás, de los contratos de los jugadores. Están pensando los jugadores que si les va bien en este torneo se van a ir a un club grande. Probablemente está influyendo mucho de eso, pero efectivamente yo también encuentro que tiene mucho menos mística que antes. Exacto. Y la mística también se va perdiendo porque hay una forma de acercarse al fútbol que es distinta. Y acá él cuenta en este capítulo que se llama El fútbol cambió porque cambiaron las apuestas. Es muy entretenido el capítulo porque parte contando que él apostó su sueldo que ganaba en el diario El Clarín en Argentina, que ganaba $500 y metió los $500 y apostó que ganaba el mundial de ese año, que era el mundial de Alemania. Ese mundial lo ganaba Argentina. Y cuenta eso, pero además va contando distintas anécdotas y hay una que es muy particular, que es que él está haciendo clases años después y que durante la clase, en la exposición de una estudiante, otros estudiantes estaban mirando el celular y de repente pegan un grito. Y él les pregunta como, ¿qué onda? Y era porque estaban apostando ahí mismo a un partido y él va y les pregunta, les dice como, ¿hace cuánto apuestan? ¿Cuánta plata destinan? Y él quería saber cuál era la relación subjetiva que había con respecto a eso. Y él escribe, dice,
Esto es cocaína deportiva. Es una adicción. Un alumno me confesó en los pasillos de la facultad que él ya no podía ver los partidos sin meterle algo de dinero, que la adrenalina era mágica. Su tono no era de alarma ni de preocupación. No lo decía como quien reconoce un secreto personal, un vicio inconfesable, sino que con el orgullo de un iniciado. Ese extraño brillo en los ojos era el mismo que el de los apostadores que se encierran en el hipódromo o de los que no pueden dormir esperando el resultado de un número en la ruleta. Entonces, de esta manera, él va ilustrando esta relación que ya es distinta, porque al final a mí no me importa que gane mi equipo, me importa que gane mi equipo y que metan 5 córner y que también le den tarjeta amarilla al rival y que ojalá que mi equipo gane 2-1 porque así tengo una apuesta combinada que me va a dar mucho más dinero. Entonces al final ya no se trata solo de fútbol, se trata también de capitalismo. Totalmente. Y es muy simpática la forma que él tiene de relatar que finalmente él pierde su apuesta porque Argentina queda eliminada en ese mundial a manos de Alemania en penales, y él dice que cuando vuelve al computador y le dice que el computador le dice en la pantalla que él perdió su apuesta, le ofrecen hacer otra apuesta, y ahí él dice: el capitalismo nunca pierde tiempo. Esa apuesta fue un experimento personal, pero el experimento resultó ser una premonición. Lo que entonces era torpeza y clandestinidad, hoy es el método estándar de mirar un partido. Hay quienes ya no pueden seguir a su equipo sin cargarle algo de dinero antes, como un suplemento, como una microdosis, como un estímulo que te permite disfrutar este nuevo deporte con un veneno más dulce que la miel. Esto es Post-Fútbol, el fútbol ha muerto, de Juan Pablo Meneses, y que puede ayudar a explicar por qué cambió nuestra relación con el fútbol y por qué nadie está emocionado con el Mundial. Exacto, solo agregar la bajada del libro porque tiene una perspectiva también, aunque es un periodista muy reconocido, fundador de la Universidad Portátil. Juan Pablo Meneses estuvo en la Portales y además en la USACH, así que súper amigo y cercano también. La bajada de Post-Fútbol del libro es el deporte que explica nuestra época, así que tiene una mirada sociológica muy interesante y la verdad, como decía muy bien el Gonza, la verdad es que es un libro de muy fácil lectura, muy entretenido, con la tesis que él presenta y cómo lo va explicando a través de su trabajo en terreno, porque él es un periodista de trabajo en terreno y ya lo vimos, ¿no? Con su primer libro, Niños Futbolistas. Sí, no, solo bueno. dejar un datito, que también este libro tiene de estas anécdotas, estas reflexiones, pero también tiene datos. Y acá dice que, por ejemplo, respecto al tema de las apuestas deportivas, el presidente de Brasil, Lula da Silva, advirtió en un discurso en la ONU que un 20% de la ayuda social que entregaba su gobierno se estaba yendo a las casas de apuestas. 542 millones de dólares de ayuda social. Impresionante. Así que, no, súper recomendable ese libro, la verdad. Está ya, como decía nuestro compañero, hace un par de semanas en YouTube, Frecuencia Literaria, y si no también en Spotify, la conversación en unos 40 minutos, una hora, con Juan Pablo Meneses. Imperdible, muy no divertido. Solo por estos tiempos. Y muchas gracias. ¿Equipo favorito muy para bueno. el Mundial? ¿De quién va a ganar el Mundial? No, sí, o que te gusta. ¿Que me gusta? No, yo voy por Irán. Que Irán gane el Mundial. ¿En serio? Sí, me gustaría que Irán ganara el Mundial en Estados Unidos. Y que Trump le tenga, porque él se la va a arreglar para entregar la copa. Yo voy por México. Le va a pasar Trump sí, la imagínate. copa. ¿Tú, Ale? Ah, maravilloso. Yo estoy por España. ¿España? Yo sigo mucho el fútbol español. ¿En serio? Tiene buena selección. Barcelona, tiene puros cabros jóvenes. Vamos por México o por Argentina, cualquiera de los dos. Ya, vamos a una pausa. Gracias, Gonza. Súper buen tema a propósito del inicio del Mundial este jueves 11 de junio. 8:32. Vamos a una pausa, la última, y ya regresamos. Línea 1. Una breve pausa y volvemos con las claves de la jornada. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola,
Aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo esta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Radio USACH presenta Desde Nuestra Tierra. Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde Nuestra Tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio USACH. La música chilena se respira, se conversa y nos hace vibrar en la 94.5 todos los jueves a las 5 de la tarde. En Al Día con la Música conoce más del proceso creativo de las y los artistas de nuestro país y sus próximos movimientos. Te invitamos a disfrutar de nuevas armonías, acordes y ritmos en la 94.5. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Te seguimos acompañando en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Y el gobierno defiende los embargos a deudores morosos con crédito con aval del Estado. Porque dice que la Tesorería General de la República tiene la facultad y la está ejerciendo. O sea, además piensan que lo está haciendo estupendo. Y eso, sin embargo, ha generado críticas, primero porque hay resoluciones judiciales, lo comentábamos acá, que dice que no se puede embargar el salario. Y aquí le sacan todo. Y además uno hace el contraste, pues aquí sacan todo, pero decíamos las deudas previsionales, nadie le saca nada, quizá porque litigan con el Estado, puede ser, pero la sensación de que aquí a unos los apretan y a otros tienen mangancha y que el secreto bancario para uno es sagrado, como la vida misma, y para otro le meten la mano incluso en la cuenta y le sacan la plata. Bueno, esto tiene que ver con la ley, tiene que ver con un contexto político y también la situación socioeconómica de las familias, porque hay situaciones que uno puede decir, bueno, esta debería haber pagado. Yo me encontré con parlamentarios que no habían pagado. Sí, pues, sí, salieron en la prensa. Salía como mucho. Sí. Pero hay gente que no puede pagar. Efectivamente, aquí aplicaron la mano dura nomás. Bueno, de esto vamos a conversar con nuestro invitado porque el tema está candente. Así es, porque algo que hay que nombrar, ¿no? Que ha generado mucha crítica la forma de este cobro desde la oposición y hay ahí anuncios de iniciativas para limitar estos procedimientos y solicitar antecedentes a la tesorería. Conversamos esta mañana con el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, integrante de la Comisión de Educación. Diputado Santana, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Daniela. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los auditores de la radio. Muchas gracias. Sí, gracias, Juan, diputado. Diputado, exacto. Quiero partir un poco a ver cómo están viendo la palabra presidencial o la palabra del Ejecutivo cuando habla de ciertos montos de cobro, en este caso para sueldos, personas morosas del CAE con sueldos de 5 millones de pesos. Luego hablaron, ¿no? Porque no creo que se haya agotado todavía ese número, que puede ser el más reducido de los deudores, luego del 3 millones, pero cuando también hay casos de personas con sueldos de 1 millón y hasta de menos de 1 millón, a lo mejor no son la mayoría, que han perdido todos sus fondos y, como perdona que lo diga en buen castellano, alguien dijo por ahí, me dejaron en pelota. ¿Cómo está viendo la palabra del Ejecutivo? Porque no es la primera vez, y no quiero aludir a la ficha, pero no es la primera vez que incumple el presidente Kast o, digamos, en este caso también el ministro Quirós. No, te agradezco la pregunta, Daniela, porque hace una cronología exacta de lo que ha ocurrido, digamos. En primer lugar, el ministro y el presidente, cuando anunciaron que el Estado sería más agresivo respecto al cobro del crédito con aval del Estado en los estudiantes o trabajadores deudores, o particularmente aquellos que tienen un monto superior a los 5 millones de pesos. Posteriormente, el ministro de Hacienda habló de tres y fracción, 3,5 millones de pesos como remuneración.
Pero lo que conocimos la semana pasada es algo muy distinto. Yo me reuní el día sábado en la mañana con más de 1.000 personas, ninguna de ellas percibía un salario de esa dimensión, y a todas les habían retenido el sueldo de un día para otro, en 24 horas. Y acá está, yo creo, lo central, Daniela, Alejandro, porque uno no está en contra de que el Estado le cobre a quienes tienen una deuda. Eso lo hemos dicho de forma transversal, pero lo que se cuestiona profundamente es la forma. Es la forma. Es decir, personas que de un día para otro, en 24 horas, quedaron con su cuenta, con su saldo en cero, sin plata para comer, sin plata para pagar ningún tipo de arriendo, en circunstancias que es el propio Código del Trabajo. Recién se hacía alusión a un pronunciamiento de la Corte Suprema del año 2024, pero el Código del Trabajo también, en su artículo 57, establece explícitamente que el Estado y los sueldos, los salarios en Chile no son embargables. No son embargables hasta 57 UF, que deben ser más de 2 millones de pesos. Sí. Es decir, por un lado hay una norma que establece el Código del Trabajo que es explícita en esto, y por otra parte hay un pronunciamiento adicional de la Corte Suprema del año 2024 en donde señala que por concepto de crédito con aval del Estado no puede haber una retención de recursos. E inevitablemente a uno, esto, Alejandro, Daniela, se le viene a la memoria aquella frase que se utilizaba mucho durante el proceso convencional, el número 1, cuando decían con mi plata no. ¿No? Y parece que con mi plata no cuando se trata de resguardar las utilidades, los ingresos de las pensiones autofinanciadas administradas por la industria de las AFPs, pero parece que con mi plata sí cuando se trata, digamos, de los estudiantes, cuando se trata de las familias, cuando se tratan de los trabajadores. Y por lo tanto aquí veo una contradicción que está directamente relacionada, a propósito de lo que ustedes señalaban al inicio, con esta vía que ha optado el Estado para recaudar recursos al fisco de acuerdo a este reajuste que se está haciendo con la reforma tributaria y ver en ello una forma de compensar aquellos recursos que el Estado va a dejar de percibir precisamente por bajar la tasa corporativa, por reintegrar el sistema, por eliminar el impuesto a las ganancias de capital. Todo eso, que es un regalo que se le está entregando a través de una reforma tributaria, que se le entregan 4.500 millones de dólares a los principales capitales del país, se tiene que compensar de alguna forma. Y ahí la eliminación de programas sociales, y ahí el anuncio de endeudamiento por parte del ministro de Hacienda, y no aplicar ahí el MEPCO, también, la misma lógica. Actitud agresiva del Estado a la hora de cobrarle, pero particularmente a un segmento de la población. Y eso es lo que parece impresentable. Nuevamente, los golpeados son los trabajadores y sus familias. Bueno, esto de, más allá de lo legal, que está claro que el sueldo es inembargable, está la ley, hay resoluciones. Uno lo que le incomoda es el debate político que se abrió, porque las leyes tienen que ser legítimas, y legítimo significa que la gente sienta que es genuino, que es justo, que representa una necesidad de la sociedad y por lo tanto hay que cumplir. Cuando la ley empieza a perder eso, la verdad es que todo el sistema se pone feble. Uno tiene la sensación que en Chile la mano se distribuye de manera muy desigual. ¿Con qué celo se mete la mano en las cuentas bancarias de algunos, donde no existe el secreto, no existe la reserva, donde además le pueden sacar la plata, y otros que son poderosos y que nadie los toca, como por ejemplo cuando una empresa no le paga los derechos a los trabajadores, cuando no paga las indemnizaciones, cuando el trabajador va a los tribunales del trabajo y el tribunal del trabajo demora años, hasta que terminan desistiendo los trabajadores porque les sale más caro el abogado que hasta el beneficio final. ¿Cómo todo eso se tolera? ¿Cómo todo eso se permite? Porque eso es lo que genera rabia en Chile, el abuso y la desigualdad. Incluso, Alejandro, para seguir con tu línea argumentativa, ejemplificando estos casos, yo podría señalar que según información que entregó el Servicio de Impuesto Interno, entre el año 2018 y 2020, el porcentaje por concepto de no pago de impuesto a la empresa en Chile bordea el 50%. Estas son cifras entregadas por el Servicio de Impuesto Interno. El exdirector Jorrat, el exdirector del Servicio de Impuesto Interno, proyectó que entre el año 2013 y el año 2018 el monto que el Estado deja de recaudar por conceptos de evasión de empresas, del pago de impuestos, alcanza los 21.500 millones de dólares. Y uno podría también sacar a colación casos como
la Operación Tributo, el mayor caso de fraude fiscal del último tiempo, más de 300 millones de dólares, los acuerdos Soquimich con Ponce Lerú, casi 200 millones de dólares, y la sanción para ellos, para los autores, fueron de 3 millones de dólares. Es decir, uno pudiese sacar una cantidad de casos en donde el Estado actúa de una manera distinta cuando se trata de evasión o no pago de impuestos por parte de grandes industrias versus lo que está haciendo hoy día con las... La discusión no tiene que ver con que si ellos deben pagar o no. En eso ha habido un amplio entendimiento en la discusión, pero uno naturalmente no puede dejar de pronunciarse cuando estos cobros finalmente se le cargan a la clase trabajadora de nuestro país, porque eso es, personas que ganan 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos, no son personas que tienen una renta alta, son personas que tienen un salario justo que le alcanza para la necesidad básica del mes a mes. Y es a ellos a quienes el Estado, ahora ya no con la eliminación de programas sociales, ahora ya no con el beneficio, digamos, tributario a grandes capitales, les está haciendo un flaco favor en el sentido de, insisto, tomar una actitud totalmente agresiva, totalmente desigual respecto al cobro que le hace a otros sectores y finalmente la está, como se dice también, la está cargando acá con los trabajadores, con los estudiantes, a partir de este cobro. Que, insisto, nosotros lo que vemos, Alejandro y Daniela, está muy ligado a lo que está haciendo el reajuste fiscal, que es esta modificación tributaria que se está empujando ahora en el Senado y que de alguna manera tiene que buscar una forma de compensar los recursos y los ingresos que tiene el fisco. El gobierno, el presidente Kast, dijo en campaña que se van a eliminar 6.000 millones de dólares del gasto fiscal en 18 meses. Nosotros siempre dijimos que era imposible que ese monto se redujera solo sacando funcionarios, que fue como la bandera que utilizaron durante la campaña. Había grasa, había parásitos, incluso dijo uno de sus asesores, ¿no? Y el espacio institucional que constituyó en ese entonces el ministro de Hacienda para revisar los gastos fiscales para hacer más eficiente la administración del Estado, sugirió que solo podrían alcanzarse 700 millones de dólares si es que se sacaban a los funcionarios de aquellos programas que estaban mal evaluados. Es decir, ¿de dónde van a salir el resto de dineros con los cuales el presidente se comprometió en campaña a reducir? Inevitablemente iban a afectar programas sociales. Pero cuando el ministro de Hacienda anuncia el recorte en algunos programas sociales, naturalmente en algunos de ellos retrocede, porque nota que la población demanda, hace críticas, se pronuncia inmediatamente cuando hablamos del programa de alimentación escolar o cuando hablamos de la pensión garantizada universal, que es la base de los ingresos que tienen la mayoría de adultos mayores en nuestro país. Cuando se anuncian recortes en todas esas políticas sociales, la población inmediatamente se pronuncia, se notan como políticas impopulares y el gobierno retrocede, el gobierno tiene que optar por otro camino para poder compensar ese reajuste fiscal. ¿Diputado? Que está expresado en la reforma tributaria que hoy día se tramita en el Senado. Claro, y a eso se suma también, ¿no?, esto que llama la atención, además por el monto, a propósito de los más de 6.000 millones, de la deuda pública, de aumentarla, ¿no?, también, que parece un contrasentido, y también estas situaciones también raras, que uno dice sentido común, de que el Servicio de Impuestos Internos cobre impuestos a las plataformas de apuestas online, que son del todo ilegales, para sumar no solo al 3% casi transversal, excepto en salud, que es un poco menos, y en cultura, que es muchísimo más, de justamente los gastos de nuestro de Estado y por supuesto todas las prestaciones, sumando también la iniciativa de achicar los ministerios. Volvamos al Daniela, tema que nos convoca. Sí, dígame, diputado. Sí, solo para no quisiera dejar pasar algo de lo que señalaste recién, porque efectivamente el día jueves, junto al diputado Luis Cuello y al diputado Boris Barrera, fuimos a la Contraloría General de la República, porque esta acción de la Tesorería General de la República, organismo cuya dependencia es del Ministerio de Hacienda, al igual que el Servicio de Impuestos Internos, se suma a esta presentación que hicimos contra el Servicio de Impuestos Internos, toda vez que la Corte Suprema nuevamente declaró ilícita la actividad de las apuestas online. Hoy día hay una polémica porque hay un proyecto de regulación que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional. Hay una funcionaria de la SECPRES, el ministerio encargado de tramitar los proyectos, que cumplió el rol de lobista. También se le ofició al Ministerio, Secretaría de Presidencia, por parte de diputados y de senadores, y la Contraloría ofició inmediatamente a la SECPRES. Pero el día jueves ingresamos un recto porque
no puede ser que el Servicio de Impuesto Interno, organismo, vuelvo a decirlo, del Estado, que está bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, esté habilitando una plataforma para que estas empresas paguen IVA. Es decir, esto es una regulación encubierta. Mientras otro órgano del Estado, ahora del Poder Judicial, la Corte Suprema, señala que esta es una actividad ilícita. Entonces uno no puede, insisto, con tal de compensar este reajuste fiscal, incluso empezar a validar actividades que en Chile son ilícitas. Diputado, que están vinculadas al lavado de dinero, lo más grave de lo que está pasando con las casas de apuestas. O sea, el gobierno está tan necesitado de plata que empieza a regularizar el lavado de dinero. Voy a la pregunta que quedó pendiente a propósito de esto que yo comentaba, que usted quiso ampliar y detallar bien, diputado Santana. Para cerrar el tema del CAE, hay ya 6 afectados, al menos hasta el minuto, que han recurrido al TC justamente para que se declare inconstitucional la retención de sus bienes. Viene ahora los embargos también de no solo el patrimonio, digamos, de las cuentas bancarias, sino también de inmuebles. Comenzaron, de hecho, por el norte, así lo dijeron las autoridades. Y quiero detenerme también en lo que ha hecho el Frente Amplio, que está oficiando a la Tesorería General de la República. ¿Qué está haciendo el Partido Socialista concreto? Usted hablaba también de, se ha reunido con 1000 personas que le detallaron también sus casos que están fuera de la promesa o la palabra del Ejecutivo en la materia. ¿Qué acciones legales dentro de las atribuciones que tienen ustedes dentro del Parlamento para hacer frente justamente a esto que ya no solamente parece arbitrario, sino que se pasa a varios pueblos y en algunos casos inmoral? Bueno, ingresamos también oficios de fiscalización dirigidos al Ministerio de Hacienda, también le enviamos un oficio a la ministra de Educación y el día de ayer se presentó, Daniela, un proyecto de ley que impide la embargabilidad, cuestión que a juicio mío lo acompañamos a una colega diputada, la diputada Serrano, pero a juicio mío esto lo tiene que resolver el Ejecutivo. Y lo tiene que resolver el Ejecutivo porque en materia justamente tributaria, en materia hay una serie de aspectos en donde el gobierno, el Ejecutivo, es quien tiene exclusivas facultades por sobre el resto de los poderes del Estado. Y particularmente en esta materia es el Ejecutivo quien tiene la última palabra. De hecho, yo estaba viendo ayer en la noche las declaraciones del ministro de Hacienda, a quien cuando se le preguntaba acerca de este tema, él señalaba que le va a pedir a la tesorería revisar la situación de aquellas personas que no cumplen con este criterio de ingreso de por sobre los 3 millones de pesos. Es decir, el ministro de Hacienda, sin verbalizarlo, reconoce que la acción que está tomando la Tesorería General de la República tampoco va en línea con lo que ha anunciado el propio gobierno. Entonces, este es de los peores de los mundos. Entonces, nosotros el día de hoy tenemos Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Nosotros pretendemos citar a ese espacio a la Tesorería General de la República, que fue el compromiso que adquirimos con los estudiantes, para que puedan explicar cuáles fueron los criterios que utilizaron a la hora de realizar estos embargos. Porque si son criterios a destajo, es decir, que pueden embargarle a cualquier persona, yo creo que eso el gobierno tiene que transparentárselo al país. Es decir, el gobierno tiene que decirle al país con toda sinceridad que si le está entregando un regalo de 4.500 millones de dólares al 1% más rico de este país, va en detrimento del cobro agresivo que están recibiendo personas que ganan menos de 1 millón de pesos. Eso el gobierno lo tiene que transparentar y en nuestro rol fiscalizador también garantizar aquello. Y la población podrá hacer un juicio de cómo está actuando el gobierno. Pero esto me parece totalmente impresentable y que además avanza en contra de pronunciamientos judiciales que todas las autoridades y particularmente el gobierno debiesen respetar. Bien, diputado Juan Santana, muchas gracias por esta conversación, integrante además de la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Gracias, diputado. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Daniela, Alejandro. Chao. Bueno, este tema está recién partiendo, así que vamos a ver cómo sigue este tema del CAE y las iniciativas que llevan algunos parlamentarios. 8 ya, con 53. La última recarga informativa en Línea 1. ¿Paró el incendio, no, Gonzalo? Paró el incendio, este incendio que se produjo la madrugada de este martes en el centro de Santiago, en calle Libertad, entre Agustinas y Moneda, el que dejó una casona completamente destruida luego de derrumbarse en plena emergencia. Según el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Saco, el incendio dejó 2 personas lesionadas con quemaduras de 2º grado, las que fueron trasladadas hasta un centro asistencial.
Las ofertas de trabajo suman 7 meses de caídas consecutivas y anticipan una baja creación de empleo durante los próximos meses. De acuerdo al Banco Central, en mayo el índice llegó al 67,4 puntos, su menor nivel desde septiembre de 2024. Esto además se traduce en una caída anual de 10,9%, completando 7 meses consecutivos de contracciones y es la mayor caída también desde septiembre de 2024. Y el gobierno confirmó la reunión entre el presidente José Antonio Kast y el fundador de la empresa Palantir en La Moneda, pero evitó revelar el contenido del encuentro. Un oficio enviado por la SECPRES a la Cámara de Diputados reconoció oficialmente la cita entre el mandatario y Peter Thiel, aunque el Ejecutivo argumentó que las conversaciones están protegidas por la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Son las 8:54. La agenda del día en línea 1. A las 11:30 horas. El tema anterior corresponde a ley del móvil. No, él dice que no, que él está exento de eso. Eso dijo ayer Kast. No, porque si se junta con un empresario privado que va a hablar de qué, no tiene que decir el contenido exacto de la conversación, pero tiene que establecer de qué se habló. Exacto. Según Kast, que él estaba libre. Tal vez tema para mañana. Eso, vamos a ahondar. Vamos con la agenda, 11:30 horas. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ofrece una conferencia con motivo de la presentación del decreto de política fiscal. Ahora a las 11:30. A las 15 horas, la ministra de Salud, May Chomalí, encabeza primera sesión de constitución del Consejo Nacional de Salud, convocado para analizar y hacer propuestas en materia de listas de espera, fortalecimiento de la atención primaria de salud, inversiones y otras áreas relevantes para el sector. Y a las 4 de la tarde en Valparaíso el Senado comienza a votar el levantamiento del secreto bancario, que ha fracasado ya 2 veces, hubo 2 intentos, ahora va por el tercer intento, no logran tener los votos y esto se mantiene. Pues vamos a ver qué ocurre si todos los hechos de corrupción de los últimos días han hecho o remecido a las conciencias de los legisladores. Bueno, vamos con los resultados de la pregunta del día. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defiende los embargos a deudores del CAE. Y le preguntamos a nuestro público qué le parece esta situación. Un 9% dice que los deudores deben reprogramar. Un 18% dice que el gobierno debe dar facilidades. Y un 73% dice que no se deben embargar los sueldos. Clarísimo. Gracias a todos los que participaron. Nos despedimos con un poco más de 9 grados, 9,3 totalmente cubierto acá en la capital y esperamos que suba solo 3 grados, no más de eso, 12 la máxima para esta jornada. Quédense en nuestra sintonía porque ya viene nuestro compañero, el periodista Rodrigo Alcaíno, con una nueva edición de Enlace USACH. Hasta mañana. Que les vaya bien. Hasta mañana. Gracias. Chau. Buen día. Chao. Viva el otoño. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en línea 1.